Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. Hola queridos incógnitos, bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos en un programita más y sin más ni más, le doy la bienvenida a Dev en el estudio de grabación. ¿Cómo andas, Dev? Muy bien, Ava, pues aquí estoy muy contento por estar de nuevo aquí grabando y muy a gusto, muy ameno la nochecita de hoy. Los días pasados había tenido muchísimo calor, estuve como sufriendo mucho allá por donde vivo y hoy está la nochecita como muy coqueta, está muy bonita para estar aquí grabando. Y pues sin más, como bien dices, el día de hoy ¿de qué vamos a hablar, Ava? Antes de que continuemos, quiero decir que por esta ocasión Skoll no nos puede acompañar por unos temas personales, pero pues como lo hemos dicho siempre, también es parte del proyecto y aquí está también con nosotros, aunque no esté físicamente. Y pues me voy a arrancar con el tema del día de hoy. Este tema lo elegimos porque nos pareció que hemos estado tocando como muchos temas paranormales, de asesinos seriales, de demonios, etcétera. Pero también queríamos tocar un tema que es importante, como más espiritual, e investigar todo esto porque yo también tengo muchas incógnitas sobre este tema. Y el tema de hoy son los ángeles, ¿no? Vamos a hablar de qué son los ángeles, de qué encontramos de referencias, qué sabemos de información, dónde están, si se hacen presentes, etcétera, ¿no? Y yo, antes de continuar con el programa, quiero soltar una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Creen en la existencia de los ángeles como tal? La gente que nos escucha, quiero que se hagan esa pregunta antes de iniciar el programa. ¿Creen realmente en los ángeles o han tenido alguna situación que les haga pensar que los ángeles existen? Y bueno, después de esta pregunta me voy a ir directamente con ¿qué es un ángel? Se supone que un ángel, según la religión católica, es un mensajero de Dios como tal. Un ángel es una criatura celestial que está presente en varias religiones y mitologías, cuya función principal es servir a una deidad suprema. Sus funciones y especificaciones varían según cada cultura. Y voy a decir que en mi experiencia, desde pequeño, el término ángel ha estado muy presente en mi vida, ya que culturalmente, o digamos en el país en el que radico, para la gente a lo mejor que es de Sudamérica, aquí en México somos pues un país bastante religioso, bastante creyente, y desde pequeño a mí me hacían rezar una oración hacia mi ángel de la guarda, ¿no? Y básicamente esta oración lo que hacía era como pedirle a mi ángel de la guarda que no me desamparara, que me protegiera, ¿no? En el día, y que protegiera a todo lo que yo hacía. Y desde pequeño eso es lo que yo creía o empecé a creer de los ángeles. Justamente, Ava, y se me hace bien interesante esto porque yo también, exactamente lo que estás diciendo, a mí también me inculcaron eso mis papás desde que yo era pues bebé, y creo que muchos de las personas que probablemente nos escuchan, que principalmente pues es gente y son personas que tienen pues como está arraigada aquí el catolicismo y estas creencias religiosas. Entonces yo no dudo que no solo en México, sino en muchos otros países de Latinoamérica o hasta en Estados Unidos también tengan como estas mismas prácticas. Culturalmente hablando, pues sí nos enseñan a identificar a los ángeles como figuras buenas y protectoras. Entonces yo creo que me atrevería a decir que culturalmente el arraigo que existe de decir ángel, o sea, simplemente el hablar de un ángel, a todos se nos viene y pues la imagen de un ser bondadoso y un ser protector. Yo creo que en la mayoría de, digamos, la memoria colectiva está pues esa imagen, ¿no?, que se tiene acerca de un ángel, y yo creo que para nadie es desconocido sobre esto que estamos diciendo. Todos identificamos realmente qué es un ángel, ¿no? Aunque es curioso porque nadie, y eso lo vamos a hablar ahorita, nadie ha tenido la posibilidad de registrar que haya tenido o de tener evidencia de que haya tenido contacto con un ángel, ¿no? Entonces es curioso cómo está en el colectivo de todos, de todas las personas. Sabemos que es un ángel, pero pues realmente nadie
que sepamos, ha mostrado evidencia de que haya tenido contacto con uno, ¿no? Sí, aparte sería complicado, y como lo hemos hablado en otros temas, a lo mejor de fantasmas, es igual, ¿no? Es complicado tener evidencia de este tipo de experiencias. Ahora, tú comentabas, y lo comenté yo también, que nuestra religión católica pues es lo que nos inculca, pero también los ángeles se hacen presentes en diferentes culturas, incluso en culturas mucho más antiguas que la religión católica. Por ejemplo, en el judaísmo se describen como seres sobrenaturales sin forma física ni conciencia, actuando solo y como Yahvé les indique. La falta de libre albedrío para ellos es lo que los posiciona en esa religión debajo de la humanidad. O sea, ellos no están, digamos, jerárquicamente más arriba que nosotros, sino ellos están más abajo que los humanos. En el Islam son seres celestiales creados por Alá a partir de un origen luminoso. Tienen diferentes funciones como alabar a Dios, interactuar con la vida cotidiana de los humanos y llevar las leyes de la naturaleza. En el Islam reconocen el concepto de ángeles tanto antropomórficos como abstractos. ¿A qué se refiere esto? Antropomórfico es que tiene rasgos parecidos a los humanos, y abstracto que es difícil de entender, o sea, como si fuera algo que no tiene forma o algo que no conocemos como tal. En el zoroastrismo, y quiero decir qué es el zoroastrismo porque me parece importante esto. El zoroastrismo es una religión fundada por Zoroastro aproximadamente 1700 años antes de Cristo. En esta religión se considera a Ahuda Mazda como el creador del todo. O sea, realmente es una religión, digamos, parecida a la católica, nada más que con otros nombres. Ahora, a mí este dato se me hace importante porque si estamos hablando de datos 1700 años antes de la llegada de Cristo, de toda esta época, pues es interesante porque se supone que las escrituras comienzan en esta época justamente de la era de Cristo. Sí, claro, digamos la Biblia. La Biblia, exactamente. Tal, sí, hablo del catolicismo y del cristianismo. Y se me hace interesante cómo desde antes, muchísimos años antes, ya se está tocando el tema de los ángeles. Esto quiere decir que si en serio ha habido personas que han tenido contacto con este tipo de seres luminosos y que llamamos ángeles, entonces no es a partir de la llegada de Cristo, ¿no? Y eso es interesante porque no hay como tal un escrito como la Biblia antes ¿no? de la llegada de él. Sí, por ejemplo, el zoroastrismo sí existe, y de hecho hay otras culturas en donde se hablan que la mayoría, y esto es, yo, por ejemplo, yo no soy un fiel creyente de ninguna religión, pero lo que me salta a mí en mi cabeza es que la mayoría de religiones concuerdan en prácticamente una cosa: existe un Dios o un ser supremo que es el que controla todo, prácticamente, o yo no conozco una religión que no hable de eso, que es un Dios, un ser supremo, una divinidad que es la que tiene como el poder por completo, y de ahí siguen todos los demás, ¿no? Entonces, aquí en el zoroastrismo dice que cada persona tiene un ángel guardián, ayudan a los seres humanos y otras criaturas, también se manifiestan en energía de Dios como tal. Inicialmente aparecieron de una manera abstracta, como lo comenté, o sea, de una manera que no conocemos, y luego se volvieron personalizadas o como forma humana, ¿no? En la antigua China también se habla de seres parecidos a los ángeles. En Grecia, en África y en otras culturas son seres de luz. Prácticamente todas las culturas hablan de seres de luz, no necesariamente aladas, pero seres de luz que protegen a los seres humanos. Los celtas, por ejemplo, consideraban que toda alma contaba con un ángel protector llamado Anam-Cara. Este ser era una especie de amigo espiritual como tal. O sea, y estamos hablando de una cultura, la cultura celta, que es muy diferente, digamos, a las creencias que conocemos acá de este lado, ¿no? Entonces ahí también me hace ruido el hecho de que en este tipo de culturas también se hable de seres de luz y seres protectores. Ahora, ¿cuál es la tarea de un ángel? Y no podríamos asegurar nada de lo que voy a decir, pero según las diferentes culturas y donde se nombran a los ángeles, la tarea de un ángel como tal es la de cuidar la vida de los seres humanos como tal. Ese sería como su tarea a grandes rasgos. Y es muy parecido a lo que hablábamos de las hadas, ¿no? Es exactamente, es que ahí es donde me hace como mucho ruido, o sea, como que todo tiene
Todo está conectado. un hilo, todo Sí, está sí, sí. conectado realmente. O sea, somos diferentes culturas, pero realmente pareciera que todo está conectado, que a lo mejor son diferentes nombres, Pero es lo mismo. pero es tal lo vez. mismo, Sí, ¿no? Eso, claro. eso me hace mucho ruido a mí cada que investigamos más. Ujú. Me voy abriendo una posibilidad mucho más grande, ¿no? Sí, Entonces, y te das cuenta cómo hay como muchos temas que tienen, pues se parecen, ¿no? O sea, tienen como cosas muy parecidas. Y a mí también me está haciendo, pues me parece muy interesante lo que vamos a continuación a mencionar. sí, en un poquito más adelante. Ahora, quiero hacer también esta pregunta a los escuchas, a la gente que nos está escuchando. ¿Han sentido la presencia de un ángel como tal? ¿Y a qué me refiero con sentir la presencia de un ángel? Como lo he ido comentando, no podemos asegurar que así sea, pero han tenido la sensación de estar protegidos, o sea, han sentido la sensación de que algo los está protegiendo. Y voy a dar un ejemplo que a lo mejor puede sonar un poco fumado, pero voy a dar este ejemplo que a mí me hace mucho ruido en mi cabeza. Por ejemplo, un día sales de tu casa, un día en donde la mente pues la tienes completamente ocupada, estás preocupado, no pones atención prácticamente a las cosas, llegas al cruce de una avenida, por ejemplo, y antes de dar el paso para cruzar la avenida te detienes porque en ese momento algo en tu cabeza te como si te dijera que no lo hagas, que te detengas, y justo en ese momento pasa un auto o gira la avenida un auto y te pasa de frente a toda velocidad. Entonces a mí en lo personal pensaría, y mi parte lógica me hace creer que esto solo es precaución o intuición como tal. Pero ¿y si nos abrimos a la posibilidad de que realmente es un ángel que de alguna manera se comunicó con nosotros para protegernos? O sea, eso me parece pues también así como pues como algo extraño, ¿no? Sí. Algo... Aunque como dices, la parte consciente a mí también me hace, más bien no consciente, lógica, me hace pensar que probablemente el inconsciente, sabemos que estamos, a lo mejor tu mente está concentrada en alguna otra cuestión, pero probablemente el inconsciente está activo todo el tiempo y sabes inconscientemente que estás por cruzar una avenida y que hay un riesgo, ¿no? Claro. Entonces podría ser también, una u otra. Digo, o sea, mi cabeza eso me dice, ¿no? Sí, claro. Eso me dice, o sea, lo que me dice es que tu parte lógica es esto. Uh-huh. Ahora, como le dije, a lo mejor suena muy fumado, pero sí me han pasado esta pregunta por mi cabeza. Y de hecho, en el libro de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, no voy a hacer un spoiler para la gente que no, a lo mejor no lo ha leído, pero en un capítulo Francesco está platicando con su ángel de la guarda. Francesco, digamos, ya murió y está en contacto con su ángel de la guardia, de la guarda, perdón, en el cielo. Y Francesco le pregunta: ¿por qué nunca me diste señales? O sea, ¿por qué hasta hoy me hablas y me dices estas cosas? Y su ángel le responde: claro que te di señales, pero tu forma de vivir y no poner atención no te permitió percibir estas señales. Exacto. Entonces, ahora, ¿por qué no pensar y abrirnos a la posibilidad de que efectivamente nuestra forma de vivir no nos permite conectarnos en un plano más espiritual, en un plano que a lo mejor no está a la vista, pero que aunque no lo vemos, ahí está, ¿no? O sea, tal vez suena ficción o como lo quieran tomar la gente que nos está escuchando, pero ¿por qué no abrirnos a esa posibilidad también, no? Sí, y fíjate, ahorita que hablas sobre libros, yo estuve revisando un libro muy interesante que justamente ahorita que estamos tocando este tema de dónde vienen como culturalmente los ángeles y demás, se llama Ángeles en la Tierra. La autora es Diana Baker y este libro contiene historias de personas comunes y corrientes como nosotros, que supuestamente son historias reales de personas que han tenido contacto o experiencias sobrenaturales con un ángel. Diana Baker menciona en el libro que no son historias que están necesariamente ligadas con los temas bíblicos. O sea, hay personas y testimonios dentro de este libro de gente que no necesariamente era gente creyente y sin embargo cuentan y aseguran haber tenido contacto con un ángel. Entonces se me hace interesante porque pues suponiendo que estas historias sean reales, se me hace bien interesante cómo hay gente que asegura haber tenido contacto con seres, pues como nos los pintan, ¿no? Gente, bueno, seres luminosos o demás. Sí. Y hay también investigando en internet, vi blogs de gente
o sea, común y corriente, en donde la gente ahí dice que ellos creen, estas son creencias de la gente, no es que sean testimonios reales así Sí, claro. confirmados, son testimonios de gente que tiene la creencia de que los ángeles tienen la habilidad de transformarse o tomar forma de seres humanos y darnos señales. Por ejemplo, lo que decías ahorita de ir cruzando la avenida y a lo mejor te llega un flashazo de detente, ¿no? Y pasa un auto junto a ti y pues si hubieras seguido caminando ese auto te arrolla. Aquí la gente en estos blogs dice o cuenta haber tenido experiencias del tipo que a lo mejor iban por la calle, no sé, alguna persona les pidió la hora y se les fue el autobús y en ese autobús hubo un accidente o asaltaron o algo malo pasó. Sí. Entonces ese pequeño contratiempo, por así decirlo, les pudo haber salvado la vida o evitar que esa gente estuviera en situaciones de riesgo. Hace poquito tiempo pasamos una fecha que es pues muy trágica para Estados Unidos, que fue el tema de las Torres Gemelas, y también hay testimonios de personas que dicen que, por ejemplo, hay un señor que se detuvo por un curita en una farmacia porque le lastimaba su zapato y él dice, ¿qué fue? O sea, estas personas dicen que fue mi ángel de la guarda. ¿Por qué me detuve? Hay una persona que no consigue un taxi y llega tarde, o sea, al trabajo, y justo por llegar tarde, él se encontraba en el taxi cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. Toda esta gente se cuestiona qué fue lo que hizo que ese día en específico, no llegara a mi trabajo. Era mi destino, fue mi ángel de la guarda, y fue un milagro, no lo saben, ¿no? Sí. Pero mucha gente lo atribuye a que ese tipo de episodios están ligados a que tu ángel protector pues está ahí presente, salvaguardándote, ¿no? Entonces a mí también se me hace interesante pues que hay gente que asocia todos estos acontecimientos a su ángel de la guarda. Sí, es interesante, o sea, es bastante interesante porque sí sucede, por ejemplo, no sé, poniendo un ejemplo, a veces vas en la calle y no sé, vas caminando y de repente sientes como temor por alguna situación o ves a alguien a lo mejor que viene de frente y tu instinto te dice que algo está mal y de pronto, no sé, volteas y ves atrás de ti y viene una persona junto a ti y con ese simple hecho de que otra persona vaya junto a ti, si te sientes más protegido porque crees que posiblemente ya no te van a hacer nada y a lo mejor no pasa nada, pero precisamente es eso, ¿no? Posiblemente sea pues solamente una coincidencia o un ángel de la guarda, ¿no? No lo sé, o sea, no, yo no podría asegurar ninguna de las situaciones, pero eso es lo interesante. Pero es interesante, ¿no? Por eso es una incógnita y por eso lo estamos tocando y por eso está dentro de este programa. Ahora, existen los ángeles y existen los arcángeles. Los arcángeles, ¿qué son? Según la angelología, que es la ciencia, digamos, que estudia los ángeles, dice que los arcángeles son ángeles de alto rango y están situados por encima de los ángeles. Algunos de los arcángeles, digamos, más famosos son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, y todos estos nombres terminan en él porque por definición pertenecen a Dios. Por ejemplo, Rafael significa medicina de Dios. Ahora, según las creencias también de la religión católica, los arcángeles nos protegen y ayudan a resolver problemas. Como lo dije aquí, los arcángeles están un pasito o un escalón arriba de los ángeles, ya que existen diversas jerarquías angelicales, por así nombrarlas. Existen 3 niveles y en el nivel, digamos, más alto están los serafines, que son los más cercanos a Dios. Después siguen los querubines y los tronos. Ese es el nivel 1. En el nivel 2, que está más abajo, están las denominaciones, las virtudes y las potestades. Y en el nivel más bajo, digamos, están los principados, que son los guardianes de toda una nación o de un país, los arcángeles que nombré hace un momento y los ángeles. Y digamos que los ángeles son los más cercanos a los hombres o a la humanidad, ¿no? Bueno, con todo esto que hemos estado diciendo, ¿cuáles son los rasgos representativos de un ángel como tal? Y lo pregunto aquí porque seguramente toda la gente que nos está escuchando, cuando escucha la palabra ángel se imagina inmediatamente algo y seguramente se imaginan a seres con forma humana, con alas, con ropas blancas impecables, con aureolas,
que son altos, que son blancos, que tienen la cabellera como larga. Algunos son, o mayormente, por ejemplo, los arcángeles son solo masculinos. Los ángeles también son básicamente representados como una forma masculina, aunque se supone que los ángeles no tienen sexo, o sea, no son hombres ni mujeres, simplemente son un ser, ¿no? Un ser de luz. Estos son como los rasgos, digamos, pues más representativos. Pero ¿por qué a un ángel se le representa de esta manera? Ya que solamente leyendo la Biblia he encontrado en una parte, por ejemplo en Éxodo 25:20, que dice: los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba. Ahí sí habla de querubines, que se supone que son los segundos más cercanos a Dios. Habla de que sí tienen alas, pero a los ángeles en la Biblia jamás se le menciona. O sea, yo no he encontrado, y tal vez me equivoque porque no he leído completamente la Biblia, pero no se les nombra como seres alados. Pero según yo, o lo que yo encontré, es que estas representaciones o estos rasgos son en mayor parte por las pinturas y las esculturas que se han hecho a través del tiempo de la gente, de cómo se imagina que es un ángel. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no hay evidencia de que alguien diga o le haya tomado una foto a un ángel o un arcángel, ¿no? Y creo que eso que dices es importante, porque hay que tener mucho cuidado con la información falsa. Y también dentro de la investigación yo me encontré cosas, incluso videos en YouTube, en donde se supone que son ángeles que captados por cámaras, ¿no? O sea, encontré ese tipo de contenido y la verdad es que no es contenido real. O sea, yo les puedo decir que en lo que estoy investigando, todos los videos que encuentren en YouTube o en algunas otras plataformas sobre ángeles o arcángeles que han sido captados por cámaras son fake, o sea, no son reales. No se dejen también engañar por eso, porque no hay un registro verídico que de una fuente confiable que haya dicho sí, esto sí es real. Hay muchos videos que circulan en internet de ángeles, pero ninguno de estos pues es real. O sea, todos son creados por personas, o sea, son fake. Sí, claro. Pues digo, hoy sabemos que las redes sociales y todo se manejan por clics. Pues la gente va a subir cosas pues para que le des un clic, ¿no? Y no necesariamente todo lo que encontremos en internet es cierto. Ahora, como siempre lo hemos mencionado en este programa, en la vida debe de existir un equilibrio. Y aquí también se supone que existen ángeles, digamos, los ángeles buenos y ángeles malos. A los ángeles malos, entre comillas, se les dice ángeles caídos. ¿Y qué es un ángel caído? Un ángel caído es un ángel que fue expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse a los mandatos de Dios. Y existen varios de estos ángeles, como Belial, Azazel, Semyasá, pero el más conocido o el más, digamos, representativo es Lucifer, que como sabemos es representado como la parte mala de la religión católica, ya que fue un ángel que se rebeló a los mandatos, como dije, de Dios, y San Miguel Arcángel fue el encargado, digamos, de mandarlo al plano pues terrenal, digamos, como tal, ¿no? No sé si sea cierto, pero todo esto, digamos, se encuentra en la Biblia. Y comenté anteriormente la angelología. ¿Y qué es la angelología? Es la parte de la teología que estudia las características y alcances de los ángeles. No me queda claro como tal cuál es la preparación para ser considerado un angelólogo, pero yo supongo que deben de tener un extenso conocimiento sobre la religión y la Biblia. Digo, principalmente deben de tener estos conocimientos, yo creo, ¿no? Y eso es muy, muy mío. Aunque durante la investigación también me puse a buscar, leer, escuchar y a varias angelólogas y angelólogos, y me topé con dos personas que fueron como las que más vi. Una se llama Tania Karam y la otra persona, mujer, también se llama Ingrid Seil. Y durante las entrevistas y lo que ellas comentan, concuerdan que los ángeles se ponen en contacto con ellas y los ángeles les transmiten conocimientos. O sea, como tal, digamos, no hay una universidad o un libro en el que tú te puedas instruir como en este tema de los ángeles, sino que ellos mismos te contactan
y te transmiten estos conocimientos. Y aunque a mí en lo personal me cuesta trabajo creer que existan estos contactos, no puedo negar la existencia de ellos, ya que porque no lo vea o no lo sienta no existe. Por ejemplo, nosotros los que estamos aquí en este programa hemos tenido experiencias paranormales. Muy seguramente la gente que nos está escuchando ha tenido experiencias paranormales que las platica con otras personas y esas personas les dicen que eso no existe. ¿Por qué? Porque no lo han sentido o no lo han experimentado, pero no porque ellos no lo hayan sentido, tú vas a decir que no existe, tú lo sentiste, tú lo viviste, entonces tú vas a decir, claro que existe, por supuesto que esto existe. Entonces, yo porque no lo sienta, muy seguramente yo no tengo la capacidad de percibir estos mensajes o de tener estos contactos, tal vez es eso, ¿no? Y ahorita que dices eso, Ava, yo quiero platicarles acerca de algunas experiencias que personalmente tuve, y son experiencias que van ligadas a esto que estamos diciendo, a todo esto que estábamos diciendo de qué pasa cuando estás en una situación que puede ser riesgosa y pasa algo que pudiera ser inexplicable y de repente te das cuenta que por haberte detenido y no dar un paso, pues ya te salvaste de una situación de riesgo, ¿no? Yo quiero contar un par de historias personales de situaciones en las que yo considero que probablemente me abra la posibilidad de que si existiera un ángel, pues tal vez él me ayudó a salir bien librado de este tipo de situaciones, ¿no? Y una experiencia que ya había platicado me parece que fue en el programa de hadas, y justamente con un ser luminoso tuve una experiencia y la voy a volver a decir nada más brevemente. Y me arranco, pues la primera experiencia, esto es una experiencia que me quedó tan marcada y yo estaba muy pequeño. Yo creo que yo tenía alrededor de 7 años de edad, 6 o 7 años de edad. Digo, es una edad en donde pues estamos chicos, somos niños, pero fue una experiencia que me quedó muy marcada. No sé si decir que fue un hecho traumático para mí, pero pues probablemente, porque en ese entonces mis padres se encontraban construyendo una casa, que es actualmente en donde yo vivo, y en ese entonces pues nosotros no vivíamos ahí, íbamos a visitar esa casa que estaba en construcción, y era una zona en ese entonces muy despoblada, no había muchas casas, no había mucha gente, era como una colonia que recién estaba pues como levantando mucha gente sus casas, construyendo, y era una zona en donde no había muchos habitantes, estaba como desolado mucho de ese lugar. Y en una ocasión recuerdo que fuimos de visita a ver la casa, cómo estaban construyéndola, cómo iba todo esto, la construcción de la misma, y a mí me mandaron a comprar a la esquina, había una tienda, y a mí me mandaron a comprar, no recuerdo qué me mandaron a comprar, pero me mandaron con un niño que era mayor que yo creo que era un niño como de 10 años, y este niño era el hijo del albañil, que era la persona que estaba construyendo la casa. Entonces, cuando yo fui con él, y yo recuerdo que había unas personas adentro de este lugar, de la tienda en donde estábamos comprando, pero yo sentí, y lo recuerdo bien, o sea, es extraño porque pues a esa edad difícilmente yo recuerdo otras cosas, pero este acontecimiento de verdad que lo recuerdo muy bien. Yo al ver a estas personas, eran 2 mujeres y un hombre que estaban dentro de este lugar de la tienda. Recuerdo que una de esas mujeres me llamó a mí y me dijo, ven, como pues hacia adentro del lugar. Evidentemente yo no accedí, no fui hacia ese lugar, no me metí, pero yo sentí algo muy muy peligroso en ese momento. Algo en mi cabeza se activó, algo en mi ser dijo, corre. Y yo me eché a correr y yo jalé de la mano al niño que iba conmigo, que incluso era mayor que yo. Y este niño corrió, o sea, él corrió también junto a mí. Y llegamos a la casa muy muy exaltados y muy
y pues así como agitados por haber corrido tanto y tan rápido. Entonces cuando llegamos ahí, pues a mí me preguntaron qué había pasado. Yo le dije a mi mamá que pues que había unas personas malas en la tienda, y pues ya de ahí no pasó, ¿no? O sea, ya no recuerdo la verdad qué pasó después, pero sí recuerdo la sensación de que esas personas, aún recuerdo que eran 2 mujeres y un hombre que me hicieron sentir algo horrible, un temor muy grande. Entonces yo no sé por qué recuerdo tanto esto. No sé si tal vez también haya cosas que haya bloqueado mi memoria, algo que haya visto, pero yo no lo recuerdo. Yo solo recuerdo que algo en mí se activó y dijo, ¿sabes qué? Corre, o sea, aquí hay peligro y corre. Sí. Entonces, este evento, lo que decías hace rato, Ava, ¿no? ¿Qué es ese algo en tu cabeza que se activa de un momento y te dice, ya no camines, corre, o no lo sé, ¿no? Fue un ángel, no lo sé. Esa es una experiencia que tuve. Y hubo otra experiencia que también tuve, pero esto ya fue más grande. Yo tenía como 17 años. Y en una ocasión, de regreso de la escuela, yo iba en preparatoria y yo salía pues ya por la noche de la escuela. En el trayecto había una zona que yo tenía que atravesar que era muy oscura, era muy como una calle muy oscura. Y en una ocasión, pues era como la calle donde yo siempre caminaba. No era una calle muy larga, por eso también caminaba por ahí, porque no era muy larga la calle, pero yo siempre caminaba por ahí. Y en una ocasión, justamente cuando yo iba a cruzar este tramo de esta calle, como que algo me dijo, no vayas por ahí. Y me detuve y caminé, rodeé esa calle. Era caminar más, pero no era, o sea, era como tomar otra ruta. Y yo extrañamente dije, pues me voy a ir por otro lado, cuando nunca en la vida lo hacía. Pero ese día yo estaba convencido que tenía que irme por otro lado. Y justamente cuando caminé por la otra calle, yo iba pasando como en paralelo a la calle oscura, y yo escuché que se detonaron balas. Entonces fue algo muy impactante para mí, que nunca he entendido qué fue lo que me hizo caminar por otra calle. Hubo balazos, hubo detonaciones de arma de fuego, y para mí, yo llegué a mi casa impactado y yo le platiqué esto a mi mamá. No sé si ella me creyó o no, no sé si la gente que me escucha me cree o no, pero yo estoy completamente seguro de que fue o sea, al día siguiente la gente hablaba, ¿no? Que hubo un asalto y que hubo balazos. Entonces yo pienso, ¿por qué? Hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué tuve que caminar por otro lado ese día? ¿Por qué si nunca lo hacía? ¿Qué fue lo que me hizo caminar diferente? No sé si fue el destino, no sé si fue un ángel, no lo sé. Y la última experiencia, pues nada más rápidamente la comento. Esta fue muy rápida. Yo estaba con unos amigos, igualmente en esta época de la preparatoria. Estábamos juntos y estábamos dentro de una habitación de uno de mis compañeros. Ya era de noche, estábamos en ese tiempo pues nosotros convivíamos mucho y de repente nos íbamos a quedar a la casa de alguno de nosotros. Estábamos en casa de un compañero y estábamos dispuestos a dormir. Apagamos las luces y en completa oscuridad de la habitación, en el aire flotando, una luz blanca se encendió muy grande, como del tamaño de un limón o de una naranja, y fue un destello como los que emiten las bombillas o los focos de blancos, ¿no? De luz blanca. Fue un destello como un flash, pero fue claramente en forma redonda y algo pequeño, como el tamaño de lo que les menciono. Entonces, en esa ocasión nos levantamos, vimos que había por ahí alguna cosa de electricidad que se pudiera haber encendido, y no había más que un ropero con ropa encima de tela. O sea, en absoluto había algo que se pudiera encender de esa forma. Y estas 3 historias pues yo las
la relaciono un poco con el tema porque aún hoy en día para mí es inexplicable qué fueron esas cosas y si realmente esto fue un encuentro con un ángel, pues se me hace como muy curioso. No sé qué piense la gente que esté escuchando esto y si tal vez alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar, que hayan salido librados de una situación que tal vez supieron, ¿no? Por ejemplo, ahorita recientemente en México hubo un accidente muy trágico en una línea del metro, sí, en donde colapsó, justamente fueron 2 vagones, me parece que los afectados del metro de la Ciudad de México. Y por ejemplo también ahí hay testimonios de gente que dijo: yo iba a tomar ese metro y no lo tomé, ¿no? O yo me bajé a una estación antes y yo iba en ese vagón, ¿no? Entonces son cosas que a veces no sé si es tu destino, no sé si es un ángel que te cuida, no lo sé. Y sí es inexplicable para mí. Es interesante porque de hecho las angelólogas que yo escuché y que estuve viendo dicen que cada uno de nosotros tenemos un ángel como tal. Cada persona contamos con un ángel, aunque hay algunas excepciones en que una persona puede tener más de un ángel. Ellas no explican o no encontré la explicación del por qué, pero comentan esto. Ahora, ellas dicen que cuando tú escuchas esta, así como tu mente, o sea, cuando tú dices, híjole, hablé conmigo mismo, dicen que no es que estés hablando contigo mismo, sino que estás hablando con tu ángel de la guarda. Yo no sé qué tan cierto sea, pero pues sí me abro a la posibilidad de esto como lo comentas. O sea, ¿qué es lo que te dice? Yo lo dije hace rato, mi parte lógica me dice que es intuición, precaución, ¿no? Pero en estos, por ejemplo, ejemplos que comentaste, pues es interesante el por qué tomar la decisión y hacerte a un lado, por ejemplo, ¿no? Es extraño. No descarto tampoco la posibilidad de que de hecho, una de ellas me dijo algo muy interesante que a mí se me quedó muy grabado. Dijo: no hay coincidencias, existen las diosidencias, por ejemplo. Ella lo dijo así, tal cual, y yo lo interpreto de la manera en las cosas que yo creo es que también no hay cosas que te pasan porque sí. Siempre hay una razón, algo pasa, o sea, algo hay detrás para que las situaciones pasen de esa manera. Entonces, y exactamente esa frase que acabas de decir, de que no hay coincidencias, también en el libro que dijiste tú de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, hay no voy a hacer spoiler, pero hay un fragmento cuando Francesco, que esta persona pues está en el cielo y está en contacto con ángeles, recuerdo bien que hay un ángel, no recuerdo exactamente qué ángel, pero hay un ángel que le dice exactamente lo mismo a Francesco. Le dice que no hay casualidades, que hay causalidades. Y yo estoy casado con esa... Exactamente, que todo tiene una razón de ser tal vez. Y aquí lo que a mí me viene a la cabeza es que, pues... no sé, es algo complicado porque yo tampoco soy de la gente que piensa que ya tenemos marcada un punto de inicio y un punto final. Exacto, me es difícil, pero tal vez yo pudiera pensar que si hay una misión que tenemos que hacer antes de irnos de aquí, o sea, tal vez eso sí lo creo, que tal vez por eso esas situaciones de riesgo es como de, no sé, me es difícil decirlo porque de verdad lo platico y para mí sigue siendo impactante. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera caminado por la otra calle? Tal vez una bala me hubiera alcanzado. Tal vez yo hubiera estado en una situación de mucho riesgo en donde mi vida hubiera acabado. ¿Por qué me fui por la otra calle, no? ¿Por qué fue exactamente en ese momento? O sea, no sé. Si yo tuviera una misión en mi vida y yo hubiera pasado por eso, tal vez mi vida se hubiera acabado ahí. Si yo hubiera caminado por ese lugar. Es extraño. Y es extraño y para mí es impactante hasta hoy en día. Creo que esa historia para mí es la más impactante. Aunque también la que conté de cuando yo era niño me impacta mucho porque de verdad que yo recuerdo y hasta la fecha me incomoda el recordarlo. No es agradable recordar pues lo que sentí en ese momento cuando yo sentí que estaba en peligro. Pero es lo que decimos, o sea, creemos que es la intuición y que algo en nuestra cabeza dice, no, esto no está bien, aléjate.
pero posiblemente sí sea algo, a lo mejor no un ángel como tal lo describe, a lo mejor con alas, con algo, a lo mejor es algo que pues que no tiene forma, pero que ahí está. Como una conciencia Exactamente, interna. posiblemente lo que conocemos como conciencia, lo que nos dice qué está bien y qué está mal, a lo mejor pues podríamos catalogarlo como que es un ángel, ¿no? No lo sé, o sea, no puedo asegurar ni puedo negar nada, no hay una forma de que yo pueda decirles y darles evidencia de que así es, ¿no? Y nada de lo que estamos diciendo es una verdad absoluta. Sí, es lo que pensamos, ¿no? Es lo que pensamos, y eso es lo interesante de estos programas, que nos da a pensar muchas cosas. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando en la posibilidad de que tal vez todo eso que llamamos ángeles simplemente seamos nosotros mismos, sea una capacidad maximizada del ser humano de poder percibir situaciones que ponen en riesgo tu vida y tu integridad. Claro. O sea, ¿por qué no pensar que así como, por ejemplo, vamos a pensar que tú estás, hay un río y tú lo vas a pasar. Tú mides si el salto que das, tú eres apto para cruzar el río o no. O sea, uno sabe si uno es consciente de saber hasta dónde llega, pero a lo mejor sea una intuición oculta o algo que todavía no logramos dominar al 100%, sí. Y que sale en ciertos momentos de forma inconsciente y nos avisa, ¿sabes qué? No te vayas por ahí, ¿sabes qué? No hagas esto, ¿sabes qué? Porque también, por ejemplo, en psicología se habla del autosabotaje, ¿no? ¿Por qué nos autosaboteamos? Y vuelvo al ejemplo que yo daba de que ¿por qué la persona que no murió en las Torres Gemelas perdió el taxi? ¿Por qué? Porque seguramente o se le hizo tarde 5 minutos o tal vez algo pasó que se autosaboteó para no hacer lo que siempre hacía. ¿Por qué esta persona que fue por el curita a la farmacia se le hizo tarde? O sea, tal vez sea algo interno propio del ser humano que se activa en momentos en donde va a pasar algo, no lo sé. Es que eso es mi parte lógica, o sea, mi parte lógica me dice eso, o sea, mi parte lógica me dice, es parte de tu ser y parte de tu cuerpo lo que te hace reaccionar, parte de tu cerebro, no lo sé, pero también podría ser algo que no es algo externo, no es interno, ¿no? Ahora, según en la investigación y todo lo que hemos visto, no solo los catalogados angelólogos han sido contactados por estos seres. Existen muchos casos de gente que afirma haber sido contactada por ángeles. Según quien ha sido contactado por estos seres, comenta que nunca han tenido un acercamiento físico como tal. A grandes rasgos, todos comentan que es en un plano más espiritual. Algunos otros comentan que fueron contactados en sueños. La mayoría de estas personas describen a los ángeles como seres de luz. O sea, regresamos a lo mismo. La principal característica prácticamente es la luz. Otros cuentan que solo son energía, que no tienen cuerpo físico. Algunos otros dicen que tienen rasgos humanos, que son muy altos y con alas. Y aunque a mí me parece difícil de creer, como lo he estado diciendo, pues no puedo negar nada de esto, ¿no? Ahora, haciendo un resumen de todo lo que hemos estado hablando, los ángeles a grandes rasgos son seres protectores de la humanidad como tal, seres de luz, posiblemente con rasgos humanos, con alas, y son seres enviados y creados por una divinidad como tal. O sea, ellos, digamos, hay algo que les dice qué hacer, ¿no? Pero aquí voy a entrar a un tema que posiblemente sea polémico, pero lo que quiero que sepan es que no pretendemos faltarle al respeto a ninguna ideología, a ninguna religión, a nada, ninguna creencia. Solo damos información y nuestro punto de vista. Solo les pido realmente a la gente que nos está escuchando que tenga mente abierta y al final cada quien genere su propio criterio, ¿no? O sea, no... Sí, no, así es. No porque lo digamos vamos a pedirles que lo crean. No, aparte, sería tonto para mí decirles, crean esto, porque esta es la verdad absoluta. Jamás voy a decir eso. Yo les estoy diciendo lo que leo, lo que he visto y lo que yo creo, pero no es la verdad absoluta ni lo que es real, ¿no?
Ahora, ¿recuerdan el capítulo donde hablamos de extraterrestres? A la gente que obviamente son nuestros escuchas más antiguos, seguramente ya escucharon el programa, y a los nuevos y a los que simplemente pues no han tenido la oportunidad de escucharlo, los invitamos a que vayan y lo escuchen. Pero aunque no lo hayan escuchado, no se preocupen, porque aquí vamos a dar como un pequeño antecedente para que entiendan de lo que voy a mencionar posteriormente, ¿no? Anteriormente dijimos que habíamos hablado de extraterrestres o de posibles razas de vida extraterrestre, y digo posibles porque no podemos asegurar que así sea, ¿no? Y entre una de ellas existen los nórdicos o pleiadianos. ¿Quiénes son los pleiadianos? Son una supuesta raza extraterrestre que proviene de las Pléyades. Entre sus grandes o características más representativas se encuentran que son seres humanoides de tipo humano, rasgos semejantes a las personas nórdicas, o sea, blancos con cabellera larga, rubios, trajes ajustados y brillantes, altura promedio de más de 2,5 metros de altura. Son seres benevolentes, pueden transmitir mensajes telepáticos, están preocupados por la paz e interactúan y se comunican con la raza humana. Y aunque todos estos rasgos son solo supuestos, me genera un boom a mí en mi cabeza las grandes similitudes entre esta supuesta raza extraterrestre y los ángeles como tal. Existen varios testimonios de supuestos contactados por estos pleiadianos, y el más representativo es Billy Mayer, quien a la edad de 5 años tuvo su primer contacto con estos seres, quienes se supone que lo formaron en distintos campos, siendo los más importantes el conocimiento y la formación espiritual. Entonces, después de todo lo que dije, ¿tendrán alguna relación los ángeles con seres extraterrestres? Y suelto la pregunta así tal cual, porque hay varios pasajes bíblicos que me resultan extraños, y ahorita posterior voy a mencionar algunos para que pues se pongan a pensar o tomen como un criterio. A lo mejor no van a tomar el mismo criterio que yo, pero sí quiero que lo sepan, ¿no? Voy a mencionar el primero. En el Éxodo 14:15-31 dice, textual, lo voy a leer: entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue obscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y esto lo comento porque me resulta muy extraño el comentario de la nube, ya que dice que menciona que es una columna de nube que se movió del lugar y no dejó pasar a los egipcios. O sea, esta parte es cuando Moisés va a abrir el mar, y se supone que esta nube les impidió el paso. Pero ¿por qué una columna de nube? O sea, se me hace extraño la referencia, y aunque sea una metáfora, es raro, porque también dice que el ángel de Dios que marchaba al frente se fue hacia atrás. O sea, se supone que este ángel iba como hasta adelante, y él retrocedió y se fue hacia atrás, hablando de un ángel como tal. Ahora, en Reyes 2:11-14 dice: y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, que era su hijo, clamaba: Padre mío, y nunca más se le vio. O sea, dijiste vuelve a leer el principio, dice un carruaje, ¿o cómo? Dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, a mí me suena eso como una abducción, ¿no? O sea, de hecho, Elías, porque dice que ya no se le volvió a ver a... Hay muchas hipótesis en que dicen que Elías fue un abducido. O sea, que Elías fue la primera abducción que se cree en la humanidad, o que está, digamos, escrito o documentado. Yo no sé qué tan cierto ahora sea, ¿no? Pero ¿Cómo por qué, o a qué, metafóricamente hablando, se referiría a qué eso, se ¿no? refiere un carro de fuego, ¿no? Ahora, un carro de fuego podríamos relacionarlo suponiendo que las naves extraterrestres tuvieran propulsión como las naves, digamos, terrestres que utilizan la propulsión para salir de la Tierra.
pues obviamente emanan fuego. Entonces esto a mí me haría pensar que a lo mejor estas naves también, en esos tiempos, posiblemente el fuego que ellos comentan es esta propulsión, ¿no? Digo, a lo mejor suena como mucha ficción, pero sí me gustaría, o sea, como que se abran a la posibilidad, abran la mente y tomen como en cuenta esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, ahora, porque aparte hoy tenemos una concepción de lo que es un carro bien diferente a esa época. Ellos eran un carruaje, o era sea, un carruaje, algo con ruedas. Ajá, claro. Algo Sí, con ruedas. sí, no, una no. carreta. Y a lo algo mejor así. fue algo que ellos no tenían explicación o cómo explicarlo, y lo único que pudieron decir fue una carreta porque se subió en ella a lo mejor, Ujú. ¿no? Y es lo único con lo que podían ellos relacionar, o sea, y cómo describir esto, porque es algo que a lo mejor ellos no conocían, Claro. ¿no? Bueno, ahora, en Daniel 10:6, lo que comenté anterior me hizo boom en mi cabeza, pero esta que voy a comentar, esta así de plano me hizo así como pensar mucho tiempo en esto, ¿no? Dice: alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro. Su cuerpo era como de berilo, que es una piedra preciosa. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, la descripción aquí que da dice: su cuerpo era como de berilo, que es como es la gema. O sea, eso Algo brilloso. quiere decir que brillaba. Su rostro tenía apariencia de un relámpago. Lo que yo comento, posiblemente es la única descripción que ellos podían dar de algo que vieron, porque no había algo que se asemejara a eso. Sí, no es como hoy en día que digas algo metálico. Exactamente, o algo, exacto. No sé, algo como aluminio. Sus ojos, dice, eran como antorchas de fuego. O sea, esto me da a mí pensar que eran ojos rojos. Ujú. Ojos rojos. Sus brazos y pies como el brillo del bronce. Esto quiere decir que también brillaba. O sea, a lo mejor no era su piel, sino que eran botas y guantes, posiblemente. O artefactos. Algún artefacto, ¿no? Entonces esto me hace pensar así como: ¿un extraterrestre puede ser? No lo sé, ¿no? O sea, podría ser, ¿por qué no? Ujú. Ahora, también hay otra parte. En Génesis 5:22-24 dice: Enoc era un hombre justo, vivió 365 años y desapareció, porque Yahvé se lo llevó sin que muriera. O sea, aquí esta referencia que hace del se lo llevó sin que él muriera, me hace pensar como una abducción, como lo dijimos al inicio, en Elías, ¿no? Que posiblemente se lo llevó, pero realmente no murió. Ahora, esta parte la comento y se me hace interesante, ya que existe el libro de Enoc, y aunque la Iglesia Católica no lo cataloga como canónico ni perteneciente a la Biblia, aunque hay hipótesis que dicen que este libro sí pertenecía a la Biblia, pero fue sacado de la misma. O sea, muchos, digamos, estudiosos dicen que esto es una farsa, que este libro no pertenece a la Biblia y que todos son cosas inventadas. Pero, ¿por qué se le nombra en la Biblia, en Génesis, ¿no? O sea, se le nombra a Enoc. O sea, Enoc sí existió. De hecho, hay partes donde dicen quién es Enoc. Entonces, no hablo mucho ni me meto mucho en el libro de Enoc, porque este libro es digno de un capítulo completo y del que vamos a hablar seguramente posteriormente. Aunque mucha gente cree que Enoc fue la primera persona que tuvo contacto con extraterrestres. Este libro contiene escritos que hablan de ángeles caídos que bajaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres humanas. Estos hijos se supone que nacieron y eran gigantes, humanos gigantes. Aquí también te digo, se me hace una referencia extraña que diga que hay ángeles caídos, que ángeles que bajaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres humanas. Esto querría decir, digamos, en un supuesto, que son híbridos, o sea, de un a lo mejor posible extraterrestre y gente humana. Ahora, dijiste algo que me acaba de explotar la mente. Dijiste que los hijos de estos seres con las mujeres humanas eran gigantes. Aquí en México se supone que en la cultura tolteca, ¿Sí? y hay figuras de gigantes. Uh-huh. Se supone, y no solo en México, sí, en el mundo. Yo lo menciono porque Ajá. es la cultura Sí. de la que vivimos.
Y sí sé que también, me parece que en Machu Picchu también se habla de gigantes. Hay referencias, ajá. Hay otros lugares emblemáticos en donde se habla de personas con una gran altura y de gigantes. Entonces, pues no lo sé. O sea, Sí, esto es algo muy Por extraño. Eso te digo, nosotros dejamos tus datos y cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Ahora, perdón, dice JJ Benítez en El caballo de Troya. Para los que no hayan leído estos libros, la verdad se los recomiendo inmensamente. Son libros de ficción total, porque se supone que es ficción, pero son muy, muy interesantes. De hecho, tal vez no. son 12 tomos. Exactamente, se supone que es ficción. Pero en este JJ Benítez se refiere a los ángeles como astronautas de Yahvé. Entonces, esto también me hace así como boom en la cabeza, porque dices, posiblemente los ángeles, pues sí son, no son de seres aquí. extraterrestres, ¿no? Seres que no sé, es que no sabría ni cómo explicarlos, pero seres extraterrestres, fuera de lo normal, ¿no? Tú dijiste, cuando describiste a los pleiadianos o nórdicos, ¿Sí? Tú dijiste algo que también no lo mencioné para no interrumpir, pero tú dijiste entre sus características que tienen la habilidad de comunicarse con telepatía. ¿Sí? Yo hablábamos desde el principio del podcast de qué es esa voz que te dice corre, qué es esa voz que te dice detente. Exacto. Qué es esa voz que te dice vete por otro lado. ¿Telepatía? Ahora, ¿podría ser? Se supone que estas personas o estos seres nórdicos o pleiadianos, en el capítulo que hablamos de extraterrestres, como entramos más en tema de ellos, pero lo que puedo decir es que se supone que ellos buscan el bien, ellos no buscan la guerra, ellos buscan que lleguemos a un plano espiritual tan grande y nos elevemos tanto espiritualmente que estemos en un bienestar todos. Entonces, en armonía. Ahí también me hace sentido, si en las religiones hablan de seres protectores, pues ellos no vienen a hacer guerra, ellos vienen a protegernos y a darnos, digamos, ciertos conocimientos para estar en armonía y en bienestar. O sea, me hace mucho... Sí, vamos a... Yo lo diría así para todas las personas que tal vez han llegado hasta esa parte del programa y son muy creyentes de alguna religión. ¿Por qué no pensar que existen seres, llámese aliens, extraterrestres, ángeles, que sí buscan que nosotros como seres humanos podamos tener una armonía o tal vez espiritualmente crecer para trascender? Porque ahí te va algo que es, voy a dar un poquito de adelanto y de spoiler. Vamos a estar hablando posteriormente sobre todos los temas. Creo que nos van llevando a... Cada tema del que hablamos nos va llevando a otro. ¿Saben qué pasa? Ahorita lo voy a decir aquí a los que nos están escuchando. Pareciera que todo lo que se habla o todos los temas que hemos hablado son por separado: fantasmas, extraterrestres, milagros, ángeles, hadas, exorcismos, nahuales, todo está por separado. Pero hay un punto en el que parece que todo está ligado. O sea, todo está ligado y todos pertenecemos a lo mismo. Entonces, exacto. Híjole, es interesante esto, ¿eh? Y justamente lo que estaba diciendo, hablando sobre ángeles y toda esta cuestión de buscar un nivel de espiritualidad más elevado, que el ser humano busque la armonía entre sí y con sus semejantes, que es también lo que profesa la Biblia, claro, las escrituras, las religiones, etcétera. Llegamos al punto en donde encontramos que qué pasa a lo mejor cuando uno muere, ¿no? Si hay reencarnación, si hemos tenido otras vidas, ¿por qué tenemos otras vidas? Si hay vidas pasadas, ¿en qué vida nos encontramos? Todo estos temas, como dijo Ava, nos van llevando como un hilo que vamos como agarrando y a ver, ya encontramos esto, pero oye, como que nos da la idea para saltar acá a otro tema. Entonces, próximamente vamos a estar hablando de este tema de vidas pasadas y reencarnación, que habla mucho sobre el nivel espiritual y demás. Claro. Entonces ese tema va a ser muy bueno, muy interesante, y nos gustaría mucho pues que nos sigan escuchando, pero pues no sé, hasta ahorita
pues yo creo que este tema de ángeles para mí es fascinante porque la verdad es que ya lo mencionábamos en episodios pasados y yo sí creo fuertemente, yo soy una persona que he vivido cosas fuertes y digamos que he vivido cosas complicadas familiarmente hablando, personalmente hablando, y yo sí creo que nosotros los seres humanos necesitamos tomar fuerza de lo que sea en lo que creas que te haga sentir o ser mejor. Sí, claro. Yo sí creo que es muy bueno si a ti o a ustedes que nos están escuchando les hace bien el pensar en que estos seres celestiales, ángeles, existen, está genial. Para mí es un tema súper bueno. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente también el tema que de las personas que fallecen, ¿no? Justamente a veces cuando un familiar fallece, pues dices, ya tienes un ángel más que te cuida, ¿no? Esta connotación que le damos al sentirnos cobijados por un ser supremo que está ahí para nosotros, yo creo que es bien importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque todos siempre necesitamos en algún momento sentirnos protegidos, porque siempre va a haber cosas que nos superan, ¿no? Y yo creo que sí es bien importante el creer en esto. O sea, para mí, de verdad, este tema me causó algo muy padre, porque justamente ahorita estoy ligando todo esto y digo, no lo sé, yo no estoy como en un punto en donde no sigo sin entender qué está pasando, pero se me hace muy interesante el pensar en posibilidades de qué puede ser, ¿no? Si realmente tengo un ángel, si realmente algún ser querido que ya murió se convirtió en un ser de luz que me acompaña y me cuida, y esas voces que escuché fueron esas personas, ¿no? Que me están cuidando, que me están cuidando para que yo cumpla mi misión en esta vida, no lo sé. Si ustedes se ponen a pensar en todo eso, creo que al final a mí me da un alivio y me hace sentir bien. O sea, eso, yo llego al punto en este programa en donde puedo decirles que este tema, pensar en todo esto de estos tipos de seres, es un cobijo muy importante para mí. Híjole, también a mí me cuesta trabajo. Mi parte escéptica, como siempre lo he dicho, soy bastante escéptico y le busco como la explicación lógica a prácticamente todas las situaciones, pero aún así no puedo, como dije, no puedo negar la existencia de, o al menos así como yo lo digo, no porque no lo vea o no lo veas, no existe, ¿no? Y siempre he dado muchos ejemplos. Ahora, decías algo que muy interesante que escuché con una angelóloga, que decías, le hicieron una pregunta y justo le decían, oye, ¿qué pasa cuando alguien muere y decimos justo lo que dijiste? Se convirtió, ya tengo un ángel más allá arriba. Y esta persona contestaba, dijo, sí existe que alguien que murió te cuide, pero no es un ángel. ¿Por qué? La explicación que ella dio fue que estos espíritus, digamos, o sea, estas almas están ligadas y tienen un apego hacia nosotros, porque fuimos sus seres queridos, su familia. Y los ángeles dicen que no tienen apegos, que ellos no tienen nada de ego, no cuentan con nada de eso. Ellos son solo seres que tienen una tarea en esta vida y no tienen apego por ejemplo, a la persona, ¿no? Y es que es bien interesante porque volvemos al libro de Francesco. Justamente hay una parte al finalizar el libro en donde hay dos opciones, se supone que es como la hipótesis, que nosotros al estar en otro plano, cuando morimos, tenemos dos opciones: reencarnar o convertirnos en un ángel. Claro. Entonces, yo simplemente los invito a que se acerquen a estas lecturas porque de verdad son muy interesantes. Sí, claro, y como decimos, no decimos que eso sea la verdad ni claro, que así sea. Claro. Pero es interesante pensarlo. Sí es interesante porque aparte dices, por ejemplo, en esta parte de Francesco justo dice eso, que si estás listo para trascender,
Porque también se supone, y hablando de vidas pasadas, tú tienes una misión. Y si tú cumpliste tu misión, digamos, en esta vida, ya no vas a regresar, sino vas a trascender. Pero si no la cumpliste y no aprendiste, vas a regresar a vivir y a entender lo que te faltó en la vida pasada, ¿no? Es bien extenso, que eso lo vamos a hablar en un capítulo posterior. Y para cerrar el programa, quiero hablar de una experiencia que tuvieron unos astronautas rusos. Fue en el año de 1982, se puso en órbita la estación espacial Salyut 7. Todo iba normal hasta que el 12 de julio del 84, o sea, 2 años después, los 3 astronautas que se encontraban dentro de la estación vieron algo inexplicable que definieron como una experiencia hermosa y maravillosa. Dicen, según los astronautas, reportaron haber visto un extraño brillo de color naranja alrededor de la nave espacial. Ellos creyeron que era una fuga de gas, o sea, les preocupó porque dijeron, va a explotar, vamos a morir. Pero parecía que toda la estación estaba rodeada por la nube naranja, entonces esto se les hizo extraño. A medida que miraban y se asomaron por afuera de la nave, la nube iba tomando forma. De repente se produjo una especie de explosión de luz naranja que los dejó ciegos por un momento. Cuando los astronautas recuperaron la visión, miraron hacia afuera de la nave y lo que vieron los asombró. Según ellos, describen haber visto 7 figuras angelicales de tamaño colosal, de más de 20 metros, que resplandecían y flotaban en el espacio junto a la nave. Estas figuras eran aladas, permanecieron junto a la estación rusa por un lapso de 10 minutos para después desaparecer. Los astronautas dijeron que los seres que habían visto eran enormes criaturas con un halo brillante y que poseían facciones humanas llenas de paz y armonía. Ellos comentan que no les dio miedo, que al contrario sintieron como un bienestar. Esto se les reportó a las autoridades rusas y ellos solamente desestimaron la situación y la visión que tuvieron y prefirieron catalogarlo como una alucinación grupal por el resultado de la pérdida de oxígeno. Como siempre decimos, buscamos la parte lógica y la parte sensata a las situaciones. Ahora, aquí la cuestión es, ¿a poco si yo voy a tener el mismo alucín que tú? Exactamente, es complicado. Ahora, 11 días después de esto, se unieron 3 astronautas más al equipo. Entraron, digamos, a la estación espacial, llegaron otros 3. Poco después de la llegada, nuevamente se vieron envueltos en un resplandor naranja, por lo que se asomaron por las ventanas los nuevos astronautas para ver qué sucedía, y nuevamente vieron a los supuestos ángeles reportados como alucinación. Según uno de los nuevos miembros mencionó, uno de los ángeles me sonrió. Los ángeles resplandecían y había una luz naranja. A través de ella pudieron ver las figuras de 7 ángeles. Al cabo de unos minutos desaparecieron y nunca los volvieron a ver. Después de esto ya no tuvieron otra visión y regresaron los astronautas unos años después. Fueron sometidos a exámenes médicos, psicológicos, pero ninguno estaba enfermo o desequilibrado mentalmente. Entonces, esto, ¿verdad o mentira? Pues obviamente es muy difícil que lo sepamos, pero no descarto la posibilidad de que así sea. Finalmente, con esto, yo no sé qué tan increíble, para bien o para mal sea esto, pero poniéndonos en un contexto así, o sea, ¿te imaginas lo impactante que sería ver figuras gigantes celestiales en el espacio? O sea, yo no sé, a mí me suena, no sé qué tan catastrófico va a sonar lo que voy a decir, pero si hay seres de este estilo que realmente existan, llámese extraterrestres, ángeles o demás, a mí me hace pensar que probablemente nosotros seamos creación de algo y parte de un algo que alguien está detrás controlando. Claro. Que, no lo sé, o sea, y veas por donde lo veas, para mí me da eso, me da a entender que si de verdad hay un Dios que tiene a su servicio ángeles y arcángeles y después ellos están, digamos que salvaguardando o guiándonos para llegar a un fin, somos parte de eso. Claro. Somos parte, la parte como más pequeña tal vez de un gran todo que hay arriba, ¿no? Sí. Y también la otra teoría que decíamos, ¿no? Si existen extraterrestres que son estas, no sé, figuras humanoides o demás,
pues es lo mismo, ¿no? O sea, al final nosotros estamos por debajo de, y pues O sea, es que te digo, todo da, porque por ejemplo, te digo, yo no soy un gran creyente, ni mucho menos, pero ¿por qué se habla de que Dios está en el cielo? O sea, ¿por qué desde el inicio siempre te dicen Dios y volteas hacia arriba? Ajá. O sea, siempre se habla de Dios como algo que está allá arriba. ¿Quién ha ido allá arriba? ¿Quién ¿no? ha ido allá arriba? O sea, híjole, es que es un tema bien O sea, profundo. y no hablamos del cielo de las nubes que vemos, sino más allá arriba, ¿no? Exactamente. Entonces está complicado y no podemos, como dije, no podemos asegurar ni decir que así es, pero sí me abro a las posibilidades de que puede existir algo más grande de lo que conocemos y que hay muchas cosas que desconocemos, siempre lo he dicho. Si ni siquiera en la Tierra conocemos el 100% de lo que existe, mucho menos vamos a saber qué existe afuera de aquí. Ahora hay muchas historias que cuentan de que ya existe, o sea, de que los contactos existen, o sea, de los contactos extraterrestres existen. Entonces, si existe esta creencia de que los extraterrestres ya nos han contactado y existen las abducciones, ¿por qué no pensar que esto que hablamos de los ángeles, precisamente como lo dije, y todas las cosas que comenté de la Biblia, que posiblemente pueden ser metafóricas como tal, es difícil de explicar una metáfora así, ¿no? O sea, con qué lo explico, o sea, con qué lo relacionas realmente, ¿no? A lo mejor yo me estoy yendo por mi parte de decir o de creer que existen cosas paranormales y que existen ovnis y que existen extraterrestres y que todo esto. Tal vez me estoy yendo y me estoy basando en mis creencias para decir todo esto. Pero pues no lo descarto, o sea, no descarto ninguna posibilidad. Aparte no es que lo digas por decir, o sea, ahí están los datos, o sea, bíblicos, o sea, tú no escribiste la Biblia, va, y lo que esos fragmentos de la Biblia, para mí, yo tampoco he leído completa la Biblia, pero sí he leído fragmentos y no solo esos que leíste, o sea, la Biblia para mí es un texto, híjole, bien interesante y bien digno de estudiar. Sí, claro. De analizar. Aunque no seas creyente aunque no seas creyente, religión, claro. Yo les recomiendo porque la Biblia, que lean la Biblia. La Biblia para mí es un texto filosófico. Es un texto filosófico, metafórico, histórico. Exacto. Porque habla, obviamente, ¿quién lo escribió? Gente común y corriente como nosotros, en su momento y en esos años. Y habla, realmente describe cómo era la vida en ese momento. O sea, ya deja tú la creencia de si existe una divinidad y un Dios y un todopoderoso y omnipotente, pero léanlo porque sí, de verdad, yo sí creo que es algo histórico, filosófico, como lo dices, muy, muy interesante, muy grande la Biblia. Sí, y aparte te digo, o sea, tú dijiste algo bien importante, la Biblia se escribió en una época en donde no había tanta información, obviamente, evidentemente no había un avance científico para poderlo, para poder explicar ciertas cosas. Por ejemplo, en la Biblia se habla del castigo de Dios, de plagas, de no sé, cosas por el estilo. Imagínense que el día de hoy estamos en esa época. Si yo fuera un profeta, ¿cómo describiría la pandemia, no? Sí, claro. ¿Cómo describiría? ¿Cómo yo podría, si yo fuera una de las personas que escribieron partes de la Biblia, cómo describiría el acontecimiento del coronavirus en la Biblia? O sea, ¿qué diría? Que estaría tal vez, no sé, como un hecho apocalíptico, o algo, no sé, algún tipo de obra de Dios para hacer que el ser humano entendiera ciertas cosas, no lo sé. O sea, yo no sé y no puedo saberlo, pero obviamente se escribió bajo el conocimiento que se tenía y la verdad es que es bien interesante porque, por ejemplo, esos fragmentos que leíste, eso de un carro de fuego que se elevaba al cielo o de este ser que bajaba del cielo, yo creo, y también ahorita estoy pensando en otra cosa, ¿no? Tal vez si realmente llamémosle ángeles, ¿no? Estos ángeles que bajan del cielo saben que hoy en día el ser humano está más
tiene más malicia y tiene más poder de controlar ciertas cosas o de usar esta información para fines más devastadores. Tal vez también por eso no con la misma libertad puedan manifestarse, ¿no? Porque a lo mejor, ¿qué pasaría si un ángel o un pleyadiano bajara y se le postrara a algún ser de la tierra, ¿no? Con la tecnología que hoy tenemos, pues o le tomarían un video o lo capturarían, o no lo sabemos, ¿no? Sí, El ser humano es muy, muy despiadado, la verdad. Pues nosotros la verdad es que somos una especie, como lo dices, muy despiadado. La verdad es que nosotros buscamos más la destrucción que la perseverancia realmente. O sea, por eso es que es complicado y también el creer que algo se nos presentara tan sencillo, ¿no? Se supone que se le ha presentado a gente que es a lo mejor espiritualmente más fuerte, alguien que tiene un acercamiento más hacia su interior, ¿no? Es por eso que decimos, o yo empiezo a tener como esta creencia y esta visión de que no solamente es el dinero, es el trabajo, hoy estoy convencido de que la parte espiritual es una parte que te necesitamos trabajar mucho, porque el bienestar viene, creo, desde esa parte espiritual. Y hablando espiritual, no necesariamente digo que el alma, que Dios, que yo creo que tu parte espiritual la puedes despertar de la manera en que mejor a ti te resulte, ¿no? Entonces digo, yo con esto cierro el programa de esta noche, de estas semanitas. Gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí al pie del cañón con nosotros, y quiero agradecerle a toda la gente que pues nos da como una palabra de aliento, nos dice que les gusta el programa, gente que empieza a escuchar el programa, gente que se ha empezado a sumar, digamos, a esta comunidad. Me gustaría mandar un saludo, aunque no los conocemos, pero a gente, por ejemplo, de Perú, que nos ha empezado a escuchar más, gente de Argentina, gente de Estados Unidos, que nos ha empezado a escuchar, y que les agradecemos que escuchen los programas y que nos sigan dando pues ese clic. Ahora, a la gente que nos ve o nos escucha por YouTube, les pido por favor que nos den un clic ahí en suscribirse, que le pongan a la campanita, porque nos ayuda bastante eso, nos ayuda muchísimo, y nos ayuda también para saber a cuánta gente pues le está gustando el contenido. Y obviamente, como lo decimos, no somos monedita de oro y no le puede gustar a toda la gente el contenido que hacemos. ¿Por qué? Porque no somos profesionales en este ámbito, pero lo hacemos con todo el cariño, y la gente que lo escucha y le gusta, pues muchas gracias. Y pues una despedidita ahí rápida para que ya terminemos este programa. Pues nada más mandarles un abrazo con cariño, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vamos a seguir escuchando y pues Aba, un gustazo por estar aquí contigo otra vez. Exactamente, y yo le doy las gracias también a Deb y a Skoll, que no estuvo aquí presente con nosotros, pero como siempre decimos, está aquí acompañándonos porque es parte de este proyecto. Y yo les digo a todos, muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos, y que nunca se olviden de abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.